Buenos días a todos, buen lunes y buena semana. Volvemos un día más con las sesiones los lunes de CDT-SOS desde Bruselas. Y bueno, esta vez estamos en en el 10º capítulo o en el 10º webinar que va a abordar los aspectos de seguridad a nivel de propuesta de proyecto colaborativo del Pilar 2 de Horizon Europe. Como siempre, pues tendremos una presentación pues, que nos explicará un poquito pues, cuáles son los preceptos que nos pide la Comisión Europea respecto de esta parte de las propuestas de proyectos colaborativos, y después contaremos con la presencia de un testimonial de un participante que pues, tenga amplia experiencia en desarrollar este aspecto de la propuesta, no solo a nivel de propuesta, sino también a nivel de proyectos, y es muy enriquecedor porque nos pueden dar su opinión y diferentes aspectos de la experiencia que tienen al respecto de cómo se han encontrado con estos problemas o cómo los han resuelto. Simplemente para aquellos que sois nuevos, recordaros que esta es la 10ª sesión de una serie de webinarios que estamos organizando desde la oficina SOS CDT de Bruselas desde finales de febrero, y que cuenta con la participación de todos los compañeros de la división de programa marco de CDT, tanto desde Madrid como desde aquí, desde la oficina SOS en Bruselas. La idea de estos webinarios es abordar cada una de las secciones y subsecciones principales de las templates, es decir, de los patrones de los proyectos colaborativos del Pilar 2 de Horizon Europe, para ayudaros a elevar la calidad y consecuentemente también la tasa de éxito de esas propuestas españolas, tanto si sois coordinadores como si estáis de partners en un conjunto, en un consorcio, y con la idea de que también vayáis mejorando vuestras habilidades tanto en la escritura de la propuesta como en la comprensión de los diferentes aspectos que se piden en las propuestas de este nuevo programa marco Horizon Europe, que ha empezado el año pasado. Hasta el momento pues hemos realizado, como os he dicho, unas 10 sesiones con la de hoy, tratando esos diferentes aspectos que podemos encontrarnos en una propuesta de proyecto colaborativo, y a petición del público, y también porque hemos visto que bueno, pues es una parte importante a tener en cuenta en las convocatorias que se abrirán después de verano y en algunas que ya están coleando del 2021, pues se sumarán 2 sesiones adicionales que realizaremos en la segunda parte del mes de junio. Una será sobre el LAMSAM, será un ejercicio práctico de las 2 tipologías o casos de uso que nos podemos encontrar en un topic que se tenga que desarrollar bajo el formato de LAMSAM. Y después, para finalizar esta primera temporada de webinarios sobre las propuestas colaborativas, abordaremos cómo se tratan los aspectos de estandarización en los proyectos de Horizon Europe, tanto a nivel de propuesta como para que después lo tengamos en cuenta a nivel de desarrollo de nuestro proyecto. En la sesión de hoy contaremos con la presentación que desarrollaré yo como punto nacional de contacto del Clúster 3, Seguridad Civil, sobre esos aspectos de seguridad a nivel de propuesta, y contaremos como testimonial con Raquel Pastor, que es Project Manager de ISDEF, la empresa pública ISDEF. Y bueno, simplemente recordaros que la próxima sesión tendrá lugar el 20 de junio, es decir, dentro de 2 lunes, de 3 lunes, perdón, y será sobre un ejercicio práctico de las 2 tipologías de LAMSAM. Sin más, dejadme que empiece con esta presentación sobre esos aspectos de seguridad que debemos tratar a nivel de la propuesta de forma obligatoria para todas las propuestas de Horizon Europe, tanto del Pilar 1 como del Pilar 2 como del Pilar 3. Los aspectos de seguridad siguen aproximadamente igual que en Horizon 2020, pero existen algunas novedades. Por ejemplo, la base legal de la obligación de reportar esos aspectos de seguridad o información sensible desde el punto de vista de seguridad que puede haber en tu propuesta
es la misma base legal que teníamos en Horizon 2020. Sin embargo, es cierto que ahora en el cuestionario que aparece en la parte A, ese cuestionario que tenéis que rellenar en la misma aplicación del portal del participante, sí que todas las propuestas, tanto si tratan aspectos sensibles de seguridad como si no, tienen que rellenar esa parte y indicar si toca a nivel de propuesta alguno de esos aspectos. En el caso de responder sí a alguno de esos puntos de ese cuestionario, entonces sí que es necesario desarrollar la parte que nos concierne hoy. Si la respuesta es no, pues entonces pues no será necesario y podemos continuar tal cual. Es cierto que si habéis observado en las convocatorias de Horizon Europe, la estructura de los topics es un poco diferente a la que había en Horizon 2020 y si realmente la comisión estima que a nivel, desde el principio, por la temática del topic, por la investigación que se debe de realizar en el proyecto, pues pueden aparecer esos aspectos sensibles, desde el punto de vista de seguridad, el topic ya lo indica. Hemos puesto aquí un ejemplo de la convocatoria 2021, en lo cual en las condiciones de elegibilidad ya indica que el topic puede contener algunos o puede tratar algunos aspectos sensibles desde el punto de vista de seguridad y que por lo tanto en las propuestas de este topic será necesario abordar esos aspectos y explicar cómo se van a tratar tanto a nivel de propuesta como después se van a desarrollar a lo largo del proyecto. Los aspectos de seguridad se revisan en lo que se llama un Security Appraisal Procedure, que tiene básicamente 3 pasos. Uno sería el Security Self-Assessment, que es la declaración que haces tú mismo o el análisis que haces tú mismo a nivel de propuesta. Primero en la parte A, en el cuestionario, y después, en el caso de que en el cuestionario en alguno de los puntos hayas respondido que sí, pues tienes que desarrollarlo en la parte B de la propuesta, pues dando más detalles. En cualquiera de los casos, las propuestas que desde el punto de vista de la comisión, por lo que es el topic, pues sean susceptibles de tener esos aspectos de seguridad, pues la comisión la someterá a lo que se llama un security review. Ese Security Review también se pasará a aquellas propuestas que en alguna parte de la template han respondido yes y por lo tanto en lo que es la memoria técnica, la template B, pues han desarrollado ampliamente cómo van a tratar esos aspectos. Básicamente, el Security Review se realiza para todos los proyectos del Cluster 3, Civil Security, y para algunos proyectos del Cluster 4, como podría ser la parte de Space, aunque también igual para la parte más relacionada de ICT con los aspectos de Quantum Computing. Pero puede aparecer en cualquier otro topic siempre que hayamos respondido pues, en la parte A yes o que en el proyecto se traten algunas de las temáticas o de los sujetos de investigación que veremos más adelante. Ese proceso del Security Review se realiza durante lo que es la fase de evaluación de la propuesta y es paralelo a la revisión ética. Tanto la revisión ética como el Security Review se realizan después de la evaluación técnica de las propuestas y no es una reevaluación técnica de las propuestas. Después, esos comentarios o esas, digamos, anotaciones de aspectos de seguridad que puede tener nuestra propuesta aparecerán posteriormente en la firma del Grant Agreement y son de obligado cumplimiento. De todas maneras, en un tercer paso, la comisión se reserva el derecho, y el proyecto también debe hacerlo, de realizar una monitorización y una comprobación del cumplimiento de todas esas condiciones de manejo de información sensible. Y la comisión también, al igual que el proyecto, se reserva la posibilidad de modificar la clasificación de esa información que pueda ser sensible dependiendo del detalle o del impacto de esa información. Como os he dicho, la revisión de seguridad
y la ética ocurren en paralelo y se produce después de lo que es la evaluación técnica de la propuesta. Por lo tanto, en el proceso de evaluación, después de que enviáis la propuesta, los offices de la agencia correspondiente en cada caso, pues comprueban las condiciones de elegibilidad. Si es elegible, se procede a la evaluación individual, después a la evaluación de consenso y de ahí se genera una lista en el panel de evaluación, una ranking list, una lista prioritaria. En ese momento, las propuestas que están para financiar, es decir, las primeras clasificadas, así como las primeras de la lista de reservas, son las que pasan a hacer esa revisión ética y de seguridad. ¿Vale? Es decir, las propuestas que se supone que pueden ser susceptibles o que van a ser propuestas para financiar. No todas las propuestas, obviamente, de toda la convocatoria pasan ese panel de seguridad, sino las que están mejor posicionadas para recibir financiación. Esas informaciones, tanto de la revisión ética como de la revisión de seguridad, como de la review de seguridad, forman parte del Grant Agreement que firmará después el coordinador en nombre del consorcio y son de obligado cumplimiento, como os he indicado. Básicamente, en la tabla A en la tabla de la parte A hay tres cuestiones principales. Uno, preguntándoos básicamente qué tipo de información que pueda ser susceptible de necesitar, de precisar de una protección por motivos de seguridad tratáis en vuestra propuesta. Después, si hay alguna información que, aunque no sea directamente relacionada con seguridad, el mal uso de esa información o de esos datos puede generar algún, digamos, incidente de seguridad o puede ser peligroso. Y el punto tercero es si alguna de esa información que se va a tratar tiene alguna limitación por aspectos de seguridad de alguno de los países que forman parte del consorcio. Como os he dicho, si la respuesta es sí en la tabla A, en la tabla de la parte A, esta sería la tabla de la parte A, esta sería la tabla sin rellenar. Como veis, pues la primera sí es referente a la naturaleza de la información que gestionáis y que utilizáis tanto de background como a lo largo de la vida del proyecto para realizar vuestra investigación. El segundo, como os he dicho, punto 2, es si hay algún tipo de información o de datos que pueda ser utilizado malévolamente y por tanto causar un prejuicio. Y el tercero es otros aspectos de seguridad que pudiesen aparecer. En el caso que contestáis sí, este es un ejemplo real de una propuesta de la convocatoria 2021, que bueno, pues le hemos cambiado el nombre y le hemos anonimado, pues se ha de indicar en qué página esa parte de información, de investigación en algún aspecto que pueda ser sensible desde el punto de vista de seguridad se está tratando a nivel de propuesta, ¿vale? Y entonces en este momento, pues a partir de entonces tenéis que rellenar un anexo adicional en la parte B, que es el anexo de seguridad. ¿Vale? Si respondéis que no, solo se tiene que rellenar en la parte B y no aparece ese anexo. ¿Cómo es ese anexo de seguridad? Pues lo ponemos aquí. Ese anexo de seguridad, esta es la template, es un documento y como bueno, se titula Security Section, que consta básicamente pues, de tres grandes apartados. Uno, en el que tenéis que describir si hay alguna información sensible, es decir, veremos ejemplos después. Dos, si de esa información sensible pues hay alguna que tiene que estar protegida desde el punto de vista de, de seguridad nacional o simplemente se queda a nivel de compartición a nivel de consorcio y no sale del consorcio y de la comisión. Y después, pues una guía de clasificación indicando pues, esos deliberables que pueden contener esa información sensible, quién tiene acceso, quién lo genera, quiénes son los contribuyentes, etcétera, dando más detalles sobre esos deliberables que pueden contener esa información que puede ser sensible desde el punto de vista de seguridad. También al final de esta sección, pues te pide más información sobre, por ejemplo, si tienes una persona responsable dentro del proyecto que se va a encargar de monitorizar la gestión adecuada de todos esos datos, de esos deliberables
que puedan tener información sensible desde el punto de vista de seguridad. Y te pide detalles, te pide el nombre, la nacionalidad y un poco de descripción de cuál es su experiencia como, digamos, Project Security Officer, que es más que nada dentro del consorcio designáis a una persona que será la encargada de velar por el cumplimiento de esas normas de seguridad, de control de esa información que todos los partners del consorcio deben seguir. Y bueno, esa persona puede estar apoyada por un conjunto de expertos, tanto del consorcio como igual de fuera del consorcio, podrían ser que, por ejemplo, fuesen expertos en diferentes tecnologías, en diferentes partes de la propuesta y que pueden dar su opinión sobre aspectos de seguridad en cada una de esas tecnologías o en las diferentes partes de la propuesta. Al final, pues siempre deja una sección para si quieres añadir algún otro tipo de medidas de seguridad o quieres comentar algún otro tipo de medidas de seguridad que pueda tener tu proyecto. Como os he dicho, cualquier propuesta que en el pre-screening, es decir, que en la parte de rellenar la parte A, pues responda yes, que es esta parte de aquí, entonces pasará al security screening. Esto para una propuesta de cualquier tipo que diga yes en la parte del cuestionario de la parte A. Y para todas las propuestas del clúster 3 y algunas del clúster 4, donde bueno, se considera que en la parte de espacio, en la parte de ICT, pues de forma natural esa investigación está sujeta a aspectos de seguridad. Entonces, todas ellas siguen en lo que es el Security Scrutiny, que como os he dicho no es una reevaluación de la propuesta, sino que es una revisión de aquellos deliberables o aquella información que pudiese ser sensible desde el punto de vista de seguridad. ¿Y cómo saber que esos deliberables son sensibles desde el punto de vista de seguridad o contienen información o van a gestionar información? Eso también lo podéis indicar a nivel de propuesta en la tabla de deliberables, como veremos más adelante. En cualquiera de los casos tenéis una guía de información sobre qué sujetos de investigación pueden generar o utilizar a lo largo de la vida del proyecto o previamente para desarrollar esa investigación dentro del proyecto que puedan ser sensibles de seguridad. Pues básicamente aquí en la guía de clasificación sobre los proyectos de Horizon Europe os pone los diferentes escenarios y los diferentes sujetos de investigación que podrían ser sensibles. Pues estamos hablando de investigación en explosivos, investigación en aspectos de químico, biológico, radiológico y nuclear, investigación, desarrollo, innovación en todo lo que tenga que ver con infraestructuras críticas, veremos un ejemplo, investigación en tecnologías para vigilancia de fronteras, en temas de terrorismo, en temas de crimen organizado, también en algunas partes de ICT, de ciberseguridad básicamente, y en algunas partes del programa de espacio o de la subparte del programa de espacio en el clúster 4. En cualquiera de los casos, la información que pueda ser sensible puede ser información que se utilice a lo largo de la vida del proyecto, puede ser información o deliberables o documentos que sean necesarios para desarrollar tu investigación, es decir, documentos previos pues que vengan de otros proyectos o que vengan de, por ejemplo, pues un operador de infraestructuras para tener más detalles sobre sus infraestructuras, etcétera. Y posteriormente el proyecto puede generar deliberables que contengan información que puede ser sensible. En cualquiera de los casos, pues eso, nuestro proyecto puede generar información sensible desde el punto de vista de seguridad debido a dos causas. Una, por la propia investigación, pues si es investigación, como os he dicho, en el cuadro que aparece en vuestra izquierda, pues en explosivos, en contaminación, en temas químicos, biológicos, radiológicos y nuclear, en investigación en infraestructuras, en aplicaciones o desarrollos tecnológicos en vigilancia de fronteras, en temas de inteligencia, terrorismo, crimen organizado, en ciberseguridad, en algunas partes de ciberseguridad o en algunas partes de espacio.
pero también puede ser generación de información sensible si nuestro proyecto genera estos tipos de resultados. Por ejemplo, un análisis sobre vulnerabilidades, un análisis sobre amenazas, especificaciones sobre aspectos, por ejemplo, de una infraestructura crítica, sobre aspectos de capacidad de reacción, o por ejemplo que esté tratando a nivel de propuesta y a nivel de proyectos escenarios reales basados en situaciones de la vida real que después pudiesen ser utilizados pues como un escenario para cometer algún tipo de acción malévola, acción terrorista, etcétera, ¿vale? En cualquiera de los casos, nuestra propuesta puede ser en función de esos deliberables o de esa información que puede ser sensible de aspectos de seguridad o no, puede ser clasificada de dos maneras. Una, no security concern, cuando a nivel de propuesta pues no se identifica ningún tipo de información o deliberable que pueda ser sensible desde el punto de vista de seguridad, o bien que sí que tenga algún tipo de recomendación desde el punto de vista de seguridad. Hay varios, en este caso pues se abren varias opciones. Una en el cual sí que sea una información sensible pero se pueda quedar limitada a nivel del consorcio y de la comisión sin necesidad de clasificación ni de nada más, sino simplemente dejarlo a nivel de consorcio y de la comisión, o bien, como indica aquí el subrayado en rojo, que sí que tenga que haber algún tipo de medida adicional, puesto que esta información realmente pues, tiene un cierto nivel de sensibilidad mucho más alto y por tanto sea necesario proceder a una clasificación de esa información o de ese deliberable. Además, en estos casos normalmente puede recomendarse o bien que el proyecto pues eso, identifique a una persona que sea el Project Security Officer que vele por el manejo de esa información de forma adecuada durante la vida del proyecto de esos deliberables, y también puede estar apoyado por un Security Advisory Board, pues que son una serie de expertos tanto dentro del proyecto como puedes escoger algún experto fuera del proyecto que ayuden al Project Security Officer en esa monitorización, en ese seguimiento de los aspectos de seguridad o de esa información o esa gestión adecuada de la información de seguridad. En muy pocos casos nos hemos encontrado que la información que se tenga que tratar en ese proyecto sea tan sensible que los evaluadores y la comisión decidan, perdón, los evaluadores no, los expertos del escrutinio o en el escrutinio de seguridad se llegue a la conclusión de que esa propuesta no puede ser financiada. La verdad es que lo hemos visto en muy pocos casos. Como resultado de que estamos en el caso de que nuestra propuesta tenga información que sí necesite algún tipo de protección más allá de que no se disemine más allá de lo que es el consorcio y la comisión, nuestra propuesta puede tener varios niveles de clasificación de esos deliberables. Pueden ser pues EU Restricted, que es el más ligero, puede ser EU Confidential, EU Secret, o a veces lo que se llama Trade Secret, en el cual no nos hemos encontrado ni en Horizon 2020 ni en Horizon Europe, porque ese tipo de propuestas ya no serían financiadas a nivel de programa marco. En la guía de clasificación que os he puesto anteriormente, pues veamos, por ejemplo, el capítulo de infraestructuras críticas. Pues para cada uno de los sujetos de investigación, ese capítulo trata, por ejemplo, qué es lo que se considera una infraestructura crítica, a qué nivel se tendría que clasificar un deliberable que diese detalles sobre esa infraestructura crítica, pues en este caso sería EU Restricted o incluso EU Confidencial.
Después, si estás tratando, por ejemplo, con el tema de amenazas, si estás tratando con vulnerabilidades que pueda tener esa infraestructura crítica en ese momento concreta, pues yo qué sé, pues estamos hablando en el caso de energía, una planta térmica, en el caso de salud, pues un sistema de organización de urgencias sanitarias, caso de transportes, pues los detalles de cómo funciona, cómo se gestiona pues una autopista, una vía importante de comunicación, sistema financiero, sistema ICT, agua, por ejemplo, puertos, aeropuertos, etcétera. Si estás hablando de vulnerabilidades de una de estas infraestructuras bien identificada, entonces ya es EU Restricted o Confidential. ¿Cómo tratar con estas especificaciones? Aquí lo explica. ¿Vale? Y cómo tratar en el caso de que utilices una de esas infraestructuras como escenario para hacer pruebas pues, de un desarrollo tecnológico, de un plan de contingencia, etcétera. ¿Vale? Pues esos deliberables, por ejemplo, en el caso de cómo tratar cuando estás hablando de, cuando estás utilizando esa infraestructura como escenario, pues también tendrían que ser o bien IO restricted o IO confidencial dependiendo del nivel de detalle que se da. En cualquiera de los casos, si son deliberables que están clasificados, tenemos que tener en cuenta que quien puede acceder a esos deliberables en principio son todos los Estados miembros de la Unión Europea, más aquellos estados asociados que tengan firmados con la Unión Europea un acuerdo de intercambio de información clasificada. Eso no quiere decir que nuestro proyecto, por ejemplo, si tiene algún deliberable que está clasificado desde el punto de vista de seguridad, no puedan participar otros países, tanto asociados como terceros países, que no tengan acuerdo de intercambio de seguridad con la Unión Europea. Sí que pueden participar, lo único que tenemos que limitar el acceso de esos países a ningún tipo de contacto con esos deliberables. ¿Vale? Sí, podrían participar en el consorcio, pero no podrían de ninguna manera tener contacto con estos deliberables o con alguna información que sea sensible desde el punto de vista de seguridad. Aquí abajo os hemos dejado el link porque la lista de países que sí que tienen acuerdo de seguridad con la Unión Europea pues se actualiza en este PDF que tenéis aquí. Por lo tanto, tenemos varias tipologías de exclusión. Por ejemplo, en el caso 2, el caso 2 correspondería al caso que os he dicho, ¿no? Es decir, solo hay unos deliberables que están clasificados desde el punto de vista de seguridad, es decir, que son EUCI. En ese caso, pues podrían participar todos los países miembros y también estados asociados, por ejemplo UK, pero como UK no tiene firmado un acuerdo de intercambio de información clasificada con la Unión Europea, el socio de UK no podría acceder a esos deliberables ni tener contacto con información. Este sería uno de los casos, el caso 2 que he puesto aquí. Después es cierto que en Horizon Europe, a diferencia de en Horizon 2020, nos hemos encontrado topics en los que se dice explícitamente que hay una serie de partners que no pueden participar en el consorcio. ¿Vale? Entonces, es decir, hay una exclusión a nivel de consorcio y si algún partner de ese país aparece en el consorcio, la propuesta no es elegible para ser evaluada. ¿Vale? Entonces, eso si lo dice el topic de manera explícita, pues entonces no pueden participar en el consorcio y por tanto tampoco pueden tener acceso a ningún tipo de deliberables porque no son miembros del consorcio. ¿Vale? Son estas dos situaciones de exclusión. ¿Y dónde nos lo hemos encontrado? Por ejemplo, en la convocatoria 2021 tenéis algún topic en la cual en las condiciones de elegibilidad ya indica que este topic tiene la participación limitada a entidades que estén establecidas en los Estados miembros y en los países asociados. Por ejemplo, este sería uno de los casos. Hay otros topics en los que dice que exclusivamente a los Estados miembros. Y no indica nada de los países asociados, con lo cual el consorcio solo puede estar formado por entidades de los Estados miembros. En las entidades de los Estados miembros pues tenemos intercambio de información, tenemos el acuerdo de intercambio de información clasificada y por tanto pues no hay ningún problema por intercambiar esa información entre los diferentes Estados miembros.
¿vale? Vamos a ver ejemplos a nivel de propuesta. Bueno, pues este es el documento de guía que os he indicado, ¿vale? A nivel, por ejemplo, de la parte B de la propuesta. La parte A, la tabla de la parte A ya la hemos visto. A nivel de la propuesta, pues ¿dónde aparecen esos primeros aspectos de seguridad? Recordad que cuando hacéis la descripción de los deliberables, la tabla de deliberables, pues tenéis que decir si es público y si no es público, lo clasificáis como SEN, es decir, que es sensible, pues sensible desde el punto de vista, por ejemplo, de información clasificada. Un ejemplo de un proyecto de la convocatoria 2021, pues este sería un ejemplo de una tabla de deliberables en la cual hemos anonimado obviamente el nombre de los participantes y el nombre de la propuesta, pero veis que hay algunos deliberables que están clasificados como SEN, es decir, sensitive, ¿vale? Bueno, y pueden ser por diferentes aspectos, pues por ejemplo, porque es un deliberable que explica los gaps, es decir, las lagunas que pueda tener una determinada infraestructura o un determinado usuario final que se considera que es pues, crítico desde el punto de vista de seguridad. ¿Vale? O, por ejemplo, porque es en este caso los deliberables de abajo, porque es justamente unas instrucciones para hacer entrenamiento sobre una determinada tecnología para las LEAs, los Law Enforcement Agencies, que son las policías, por ejemplo. Pues ese deliberable no puede ser público porque tiene aspectos de seguridad, ya que se trata de la manera en cómo se entrenan esas fuerzas de seguridad, en este caso, para utilizar esa determinada tecnología, ¿vale? En el resto pues ponéis público y ya está. Vamos a ver, en el caso de que hayáis puesto que sí en la tabla de la parte A y que además pues en la tabla de deliberables pues aparezca algún deliberable clasificado como SEN, obviamente pues tenéis que rellenar la sección de seguridad de la parte B, que es un anexo que aparece adicionalmente en cuanto respondéis yes en la tabla A. Y bueno, aquí he puesto la template que se descarga de esa segunda parte de la parte B, ¿vale? Que es simplemente la parte de seguridad. Pues tiene varios apartados. Tiene un apartado genérico donde explicáis un poco de manera general y después ya vais al detalle de pues, esos deliberables, que pueden ser considerados sensibles y pues dar más detalles de quién es el participante que lidera ese deliberable, etcétera. Bueno, pues por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo, ¿vale? De la primera parte de la primera sección de esa sección de seguridad. Bueno, pues aquí el proyecto explica pues qué aspectos son los que se consideran que pueden ser sensibles dentro del proyecto. Este es un proyecto, por ejemplo, de temas de ciberseguridad y entonces, pues bueno, pues aquí explica un poco cuál es el contexto y pone la lista de los deliberables, ¿vale? Que pueden ser sensibles desde el punto de vista de seguridad, indicando cuál es el participante que es líder, cuándo se produce, por ejemplo, quién serán los que tienen acceso. En este caso, pues simplemente el consorcio y la comisión serán los que tengan acceso a esos determinados deliberables. No son todos, sino simplemente los que aparecen bajo la clasificación SEN. Después, en la otra sección, en la segunda sección de esta parte de seguridad, de este anexo de seguridad, pues te pide una Security Aspect Letter y una Security Classification Guide. Que básicamente pues aquí te piden aún más detalles sobre esos deliberables o sobre esa información. Esa información que dais a nivel de propuesta es la que se analiza en el escrutinio de seguridad y que puede tener modificaciones porque igual los expertos de seguridad consideran pues, que haya un deliberable pues, que no es sensible de seguridad, pueden rebajarlo, o al contrario, que hay otros deliberables que no has tenido en cuenta y que sí que son sensibles desde el punto de vista de seguridad y puede actualizarse esta tabla. Veremos algunos ejemplos de la convocatoria 2021. Por ejemplo, pues aquí tenéis esta tabla. Para el deliberable pues D62, aquí pues que se trata
de, como os he dicho, un currículum para policías, para entrenamiento de policías en una determinada tecnología, pues la clasificación, el nivel de clasificación es EU Restricted. Eso quiere decir que aparte del consorcio y de la comisión, dentro del consorcio, solo pueden tener acceso a aquellos participantes que tengan esa habilitación de EU Restricted. Bueno, aquí te dice qué participantes dentro del consorcio son los que van a contribuir o a tener acceso a ese deliberable y si es el principal contribuyente, el líder de ese deliberable o si simplemente es un participante dentro de ese deliberable, la fecha de entrega y también te indica que dentro de ese deliberable cuál es la tarea que va a realizar cada uno de los participantes que toman parte en la elaboración de ese deliberable. Pues bueno, pues aquí el primero pues es el líder, el segundo pues va a dar un input técnico, el tercer, bueno, pues veis aquí el participante 8, pues que es un experto en rayos X, pues el participante 10 es el que va a hacer el repaso de entender cuáles son los gaps, es decir, las carencias desde el punto de vista de conocimiento de habilidades técnicas que puedan tener las policías y, por ejemplo, y notificarlo, etcétera. ¿Vale? O el participante 11, que seguramente pues, es un usuario final que va a utilizar esa tecnología y que por tanto te va a dar input de si ese manual de training pues, le ha servido o no, o qué es lo que necesita para acabar de entender mejor cómo funciona esa tecnología. Aparte, como hemos visto, esa sección de seguridad tiene otras subsecciones en las que se indica, pues uno, que me digas cuál es la persona que va a estar encargada dentro del proyecto de controlar que la información sensible y que también esos deliberables que puedan ser clasificados pues se gestionen de manera correcta. Ese es el Project Security Officer y te pide detalle de cuál es la persona, su nacionalidad y detalles de su profesión, incluso su currículum, así como también del Advisory Board. Vamos a ver algunos ejemplos de una propuesta de esta convocatoria 2021. Pues bueno, pues aquí han explicado pues que este señor, que es el Project Security Officer, pues el nombre, la nacionalidad, es director de Defensa, Espacio y Homeland Security en su empresa y bueno, un poco de currículum lo han puesto. ¿Vale? Otro ejemplo pero con el Advisory Board, bueno, pues aquí han escogido una serie de personas en una tabla y pues ponen el nombre de la persona, la nacionalidad, pues en este caso pues se trata de un investigador que es especialista en temas de seguridad de la información ICT, bueno, y que es doctor, que trabaja en no sé dónde, etcétera. ¿Vale? Otro ejemplo también del Advisory Board, el anterior ha sido más amplio porque incluíais el currículum, pero bueno, también puede ser una tabla muy sencilla en la cual pones el nombre de la persona, la nacionalidad, la profesión. Veis que no es necesario que sean científicos, puede ser alguien que sea un experto de seguridad, puede ser un gestor de datos de seguridad o de operaciones de seguridad y puede ser incluso alguien pues de tipo pues un abogado, alguien de aspectos más legales y jurídicos, por ejemplo, ¿no? Que esté más desde el punto de vista de el IPR, gestión de los datos, etcétera. Por último, también la sección de seguridad incluye una última subsección en la cual pues, es cualquier otra medida adicional que consideres que tu proyecto deba incluir. Bueno, y aquí hemos puesto un ejemplo también de esta convocatoria en el cual pues explican un poco pues cómo van a hacer para que los diferentes miembros del consorcio puedan acceder a documentos compartidos a través de unos ordenadores pues que estarán cifrados y tal, y lo explican aquí en qué mes van a hacer eso, etcétera, van a poner unos firewalls, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí explican un poquito más y es el texto tal cual, lo hemos anonimado, pero para que veáis un ejemplo de qué es lo que explica la gente en Other Project Specific Security Measures que vais a tomar para proteger esa información.
Bueno, aquí tenéis una serie de informaciones para rellenar esa Security Aspect Letter, es decir, esa lista de los deliberables con el detalle de quién va a acceder, cuál es la tarea que tiene ese partner y qué papel es el que va a desarrollar. Y en cualquier caso, siempre que vuestra propuesta, cuando recibáis el Evaluation Summary Report, tenga adicionalmente comentarios de que pues, tiene un nivel de clasificación de EU Restricted para arriba, tenéis que poneros en contacto con vuestra Agencia Nacional de Seguridad o en cualquier caso vuestra Agencia Nacional de Seguridad se pondrá en contacto con vosotros pues, a través de los compañeros de CEDETI, etcétera, para pues, tener digamos, una información más detallada sobre cómo se tiene que realizar esa gestión de los datos de seguridad. Una serie de informaciones y de documentos que pensamos que son útiles desde el punto de vista regulatorio, pero también de guías que os pueden ser útiles, pues la guía de información de Horizon Europe, de los aspectos de seguridad, una guía más práctica de cómo gestionar la información de seguridad a nivel de proyecto y de propuesta, y después el marco en el cual se desarrolla toda esa legislación que tiene que seguir Horizon Europe, los proyectos financiados con Horizon Europe desde el punto de vista de seguridad. Y con ello pues dejaré de compartir y me gustaría dar paso a nuestro testimonial Raquel Pastor, que es Project Manager de ISDEFE y que es un participante que tiene una amplia experiencia tanto en el programa de seguridad como en el programa de defensa, que son digamos los extremos que os podéis encontrar, en los cuales seguro que es muy factible de que haya en esas propuestas deliberables o información que pueda resultar clasificada desde el punto de vista de seguridad. Raquel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Me oís bien, verdad? Perfecto, muy bien. Muy bien. Y pues nada, gracias quieras. a vosotros por contar con ISDEFE y conmigo para este testimonial. Bueno, voy a compartir una presentación que he preparado, ¿vale? A ver si se ve bien. A ver. ¿Se ve en modo Perfecto, presentación? sí. Vale. Vosotros os centráis en el clúster 3, pero bueno, también participáis en otros clústeres, efectivamente. He puesto clúster 3 porque es en el que nosotros participáis más. El grupo en el que yo trabajo participamos normalmente, ¿vale? Más que en otros clústeres o en otros programas. Participamos en este. Bueno, para empezar, nada, ya me has presentado tú, mi nombre es Raquel Pastor y trabajo en ISDEFE, que ISDEFE es una empresa pública que es propiedad del Ministerio de Defensa, pero no solo trabaja en defensa, como se puede ver aquí, pues tenemos variados sectores de actividad y de servicios. Y es un medio propio de la administración, es decir, que presta servicios de consultoría y técnica y de asistencia técnica a la administración del Estado a través de encargos y a la administración general del Estado y también a organismos e instituciones nacionales e internacionales, porque somos un medio propio. Nada, era una pequeña introducción a la empresa. Pues, es una empresa un poco especial, sí. Sí, es un poco especial. No es, la verdad es que la comisión nos considera en todos estos proyectos como una compañía grande, pero en realidad somos una empresa pública y sin ánimo de lucro. Pero en los proyectos esto nos consideran así porque además nuestro papel es eso, ser medio propio, que es prestar servicio a la administración. Es propiedad del Ministerio de Defensa, pero la verdad es que yo creo que prestamos servicio en todos los ministerios. En muchas las temáticas. Yo creo que en todos los ministerios. Muy bien. Y nada, bueno. La verdad es que yo iba a hacer como una especie de resumen desde el principio hasta llegar a la entrega de la propuesta, pero claro, Marina ya ha presentado la mayoría de los detalles que podrían estar, por ejemplo, en esta fase inicial, ¿no? Y incluso en todas, vamos. Pero bueno, yo lo que voy a hacer aquí es dar explicar un poco mi experiencia
y sobre todo, fundamentalmente, en FP7 y Horizonte 2020. Fundamentalmente en Horizonte 2020, porque claro, en Horizonte Europa, como os podéis imaginar, la experiencia no puede ser mucha, porque acaba de empezar, como quien dice, ¿no? Entonces os contaré un poco de una propuesta que presentamos para Horizonte Europa, pero vamos, en general la experiencia es Horizonte 2020. Y es mi experiencia, que no quiere decir porque que vaya a ser, o sea, que esto signifique que siguiendo lo que hicimos nosotros o lo que hicimos en su momento, se tengan garantías de nada, quiero decir, ¿vale? O sea, es nuestra experiencia. Sí, cada caso es el que es, pero bueno, caso vosotros es un mundo. Claro. Y depende de la competencia que haya en ese momento. Y además es verdad que los requisitos en temas de seguridad han sido cada vez más exigentes. Exacto. Y cada año son más exigentes, con lo cual os voy a presentar aquí algunos ejemplos reales de proyectos que están en marcha o que han acabado y que a lo mejor si se presentan tal cual hoy en día, pues les faltaría incluso algún requisito de los que se piden, porque van siendo cada vez más estrictos, sí. Yo había pensado presentarlo como en 3 fases de la preparación de la propuesta. Una fase inicial no solo para los que se enfrentan por primera vez a una propuesta de este tipo, sino incluso para los que ya se han presentado, porque sirve de recordatorio. Yo, de hecho, es lo que hago, que es repasar toda esa documentación que has dicho tú y apuntarme a los webinars y a las infodays y a todas las cosas que preparáis y luego individualmente, pues eso, repasar no solo el programa de trabajo, sino toda la documentación. Lo había puesto así, lo de revisando el programa de trabajo, encontrando un topic y conociendo los aspectos de seguridad, porque es verdad que si tú vienes la primera vez y no has tenido en cuenta que puede haber aspectos de seguridad porque tu topic no es de la llamada de seguridad, te vas a dar cuenta que es que estos temas aparecen en prácticamente todos los documentos que hay, no solo de la llamada, están en general, los que presentan en general el programa, Horizonte Europa, están en la llamada, están en los templates, están en todas partes. Con lo cual, al final, es que tienes que conocer los aspectos de seguridad. Por eso lo había planteado así, como la fase inicial. Pero vamos, la fase inicial se puede resumir en que hay que enterarse muy bien de cuáles son estos requisitos, atendiendo webinars y luego repasando todos los documentos que has puesto tú como esenciales para revisar, porque ahí te dan un montón de información. Luego en la fase, había puesto una fase intermedia, que ahora nada, presentaré una slide porque también muchas cosas ya las has comentado tú, y una fase final que eran ya ejemplos o cómo lo hacemos nosotros en la preparación al final de la propuesta, que también muchas cosas ya las has puesto tú en los ejemplos, pero bueno, voy a hablar de los nuestros, ¿vale? Sí. Entonces, esto ya sería la fase intermedia porque ya digo que la fase inicial la damos por hecha, ¿no? Entonces, no solo, por supuesto, hay que tener en cuenta toda esta información que hemos dicho que sería la fase inicial, también hay que tener en cuenta los socios, hay que buscar unos socios adecuados. Y no solo socios adecuados para los temas técnicos, para temas legales, también para los temas de seguridad. ¿Qué ocurre en nuestro caso, por ejemplo, que participamos en lo que es el Cluster 3, que es la llamada de seguridad, o lo que eran antes las temáticas de seguridad, de Secure Societies? Pues que muchos de los topics tienen unos requisitos específicos de que participen una serie de socios que son practitioners o usuarios finales, además con unos perfiles muy concretos. Nosotros que participamos sobre todo en temas de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, en mi caso, aunque también en mi grupo cercano trabajan en temas de gestión de fronteras, pues son personal que trabaja en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, casi todo lo que piden. Y autoridades policiales en concreto últimamente, que han concretado ya muy específicamente, dependiendo de los topics, si tienen que ser autoridades fronterizas, si tienen que ser cuerpos policiales, en fin. Y entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Que muchos de ellos, precisamente por el trabajo que tienen también mucha experiencia en estos temas. Con lo cual, nosotros lo que hemos hecho muchas veces, la mayoría de las veces, es aprovechar estos perfiles para que nos den apoyo también en los temas de la gestión de la seguridad. Aunque también nosotros, cuando hemos coordinado ISDESE,
hay que tener en cuenta que nos apoya detrás, aparte de que nosotros todos los que participamos en este tipo de proyectos tenemos habilitación de seguridad, tanto europea como OTAN como nacional y hasta nivel secreto. Es verdad que no se necesita, claro, a estos niveles aquí, pero bueno, que la tenemos, que ya ofrece una cierta garantía. Y además tenemos detrás un departamento de seguridad que nos va a ayudar a gestionar todo lo que es a sacarnos de algunas dudas, otras no sacáis vosotros, y a gestionar los aspectos más administrativos, digamos, del manejo de la información clasificada. Esto lo comento como parte de la preparación de la propuesta porque es importante tener, sobre todo que el coordinador, y no solo el coordinador, también, como digo, por lo menos un grupo de los socios que participan, tengan conocimiento sobre cómo se gestiona estos aspectos, ¿vale? Luego, hay que ver el topic en concreto. El topic en concreto y viendo pues lo que tú has comentado, ¿no? Las guías estas que te proporcionan en Horizonte Europa, que previamente proporcionaban en los otros programas y que son muy similares, que te dicen qué tipo de proyectos son susceptibles de tener algún aspecto de seguridad a tener en cuenta. Prácticamente en el clúster 3 son todos, ¿no? Lo que ocurre que es verdad que luego voy a comentar un caso concreto real nuestro en que decidimos que no, pero a ver, que no con matices, lo voy a contar luego, ¿no? Pero para ver que hay distintos tipos, distintas casuísticas en la preparación de las propuestas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso hay que analizarlo. ¿Cómo se analiza? Pues con toda la documentación esta que has comentado se van viendo los distintos aspectos que puede ser que tenga tu proyecto y que puedan ser significativos en temas de seguridad, y luego teniendo en cuenta pues eso, la experiencia de los socios, que por supuesto estos que tienen experiencia pueden ayudarte a decidir sobre si es verdad que tiene implicaciones de seguridad o no. Y en cualquier caso, como digo, preguntándoos a vosotros o directamente a la comisión. Bueno, vosotros nos dirigís a dónde, en caso de que sea un tema más específico que requiere un mayor detalle, pues dónde ir. Pero vamos, y como has comentado, pues aquí ya estudiamos si es un posible uso indebido, si es solo una aplicación civil, lo que has comentado antes, ¿no? Y luego, nosotros lo que hacemos, además, en esta última propuesta que hemos presentado, que como digo, tuvo ahí sus discusiones, es con la valoración que hemos hecho, lo comentamos, tenemos, por supuesto, mientras preparamos la propuesta, tenemos distintas reuniones de preparación de propuesta, y este es uno de los temas que se sacan. Y en esta última propuesta que hemos presentado, además hubo mucha discusión sobre si la propuesta que estamos presentando realmente teníamos que contestar en esa tabla sí o no. Y luego os voy a enseñar lo que realmente contestamos. Porque había distintos matices. No era una cosa que estuviera, aunque estaba dentro del tema de lucha contra el crimen organizado y del terrorismo, pues aunque el tema por sí mismo, incluso el topic en la llamada, te especificaba que podría ser susceptible de que se utilizara información de background que estuviera clasificada o que se generara información clasificada, pensamos que, dado el tema, que era mucho de fuentes abiertas, hombre, las fuentes abiertas no significan por sí mismas que no vayan a ser clasificadas, no van a tener resultados clasificados, pero dado el tema que era desinformación, que era un tema como más abierto, que pensábamos que podía ser que no tuviera tantos temas tantas implicaciones de seguridad. Aunque ya digo, hubo mucha discusión. Por eso dentro de una de las cosas que ponemos aquí es decidiendo sobre los aspectos de seguridad. Es algo que hay que discutir en el consorcio. En cualquier caso, la comisión es la que va a decidir. Tú puedes hacer una sugerencia o pensar que vas a tener ciertos aspectos y entonces decir cómo los vas a tratar, pero en caso de que no los hayas tratado y claro, y seas financiado, te van a decir que si ellos opinan que sí que había aspectos de seguridad, te van a comentar cuáles son y los vas a tener que manejar en cualquier caso. Con lo cual, ¿qué hacemos nosotros? En cualquiera de los casos, aunque finalmente hayamos contestado que no en alguna de estas preguntas de la tabla, siempre lo hemos hecho desde el FP7, hemos tenido un Security Advisory Board, siempre. Y siempre lo hemos tenido
con miembros del consorcio. Siempre, aunque has comentado tú que pueden ser también de fuera, pero siempre los hemos tenido, en el caso del Security Advisory Board, con miembros del consorcio, por eso de que eran los temas de seguridad. Pero es verdad también, es cierto, que también hemos tenido siempre en todas las propuestas y proyectos, hemos tenido un Ethics Advisory Board, o sea un board específico para temas éticos, y en ese sí que hemos tenido, normalmente está completamente formado por gente externa al proyecto, porque pensamos que sí que ese es más susceptible, pensábamos que es más susceptible de que si tú estás dentro del consorcio quizás tengas una visión sesgada de los temas, mientras que la seguridad parece algo más objetivo. Esa era digo esto del board ético porque efectivamente también hay gente de fuera y también puede ser que tenga que revisar aspectos que están clasificados. En ese caso que hacíamos, es cierto que todos nuestros proyectos, la clasificación máxima que hemos tenido es el EU Restricted, que ahora comentaré, y más alta no lo hemos tenido. Con lo cual, con los revisores externos, o sea, con esta gente que nos apoyaba externa, con estos asesores externos, lo que hacíamos cuando tenían que revisar algo que era clasificado es hacerles firmar un acuerdo de confidencialidad. Y además decirles cuál era qué implicaciones tenía el que fuera un material con EU Restricted y, por supuesto, intercambiarnos la información con una herramienta de encriptación, que encriptara la información. Y nada, esta era os voy a poner un ejemplo, aunque Marina ya ha puesto algunos, creo que lo tengo aquí. Bueno, este es el comienzo, digamos, de donde comentábamos los aspectos de seguridad del anexo este que ha comentado Marina, que hay para los que hay que incluir en los proyectos que tienen aspectos de seguridad. Y ahí ya comentábamos la necesidad de tener un Security Advisory Board y un Project Security Officer que ya, como digo, tenemos en cualquier caso. Incluso aunque hayamos contestado que no porque trabajamos en los temas del Cluster 3, por si pudiera ocurrir que fueran susceptibles para que vean que tenemos gestionado, para que sabemos cómo gestionar y que tenemos pensado el tema de gestionar los temas de los aspectos de seguridad. En nuestro caso, tenemos un Security Advisory Board con un número impar de miembros para que no haya empate. Y luego, esto es un ejemplo del último Advisory Board que hemos tenido. Como comentaba antes, nosotros siempre, no siempre solo tenemos usuarios finales, practitioners, con experiencia en gestión de aspectos de seguridad, en gestión de material clasificado. Pero en esta ocasión, por ejemplo, en este último que hemos presentado, eran simplemente 3, entre otras cosas porque pedimos voluntarios. Y no siempre todo el mundo se ofrece, ¿vale? Porque tiene su trabajo adicional. Entonces, como podéis ver aquí, en nuestro caso eran usuarios finales de los cuerpos y fuerzas de seguridad de distintos países. Pero es verdad que en otros casos hemos tenido, por ejemplo, también al coordinador técnico, porque como has enseñado tú también antes en la guía esta de clasificación, no solo son los temas sobre los que verse el proyecto, sino también algunos desarrollos técnicos y algunos deliberables en concreto que tienen aspectos técnicos, y entonces, como el que mejor los conocía era el coordinador técnico también formaba parte del Security Advisory Board para aclarar algunas veces aspectos y discutir aspectos con otros miembros del Advisory Board que no eran tan técnicos, pero que tenían otro punto de vista. Y luego también cómo lo ligamos. Aquí dejábamos al margen aspectos éticos o aspectos de temas comerciales que pudieran hacer que el documento no fuera público. Aquí simplemente se tratan los temas de clasificación de seguridad. Pero lo que sí teníamos que ligaba todos estos aspectos, en muchos casos, no en todos, era lo que llamamos un dissemination board. Como veis, teníamos muchos boards, porque aquí sí que cada vez que íbamos a hacer algo público, porque diseminación es hacer la información accesible
desde la sociedad civil hasta los usuarios más cercanos que van a utilizar tus resultados, pero es hacerlo de alguna manera, difundirlo, ¿no? Hacerlo público, pues sí que en ese Dissemination Board sí que se veían no solo que los socios tuvieran que pensaran que tenían algún perjuicio por el hecho de difundir esta información, sino que se podría quizás ver algún aspecto de esto de seguridad que en cualquier caso entraría este Security Advisory Board, ¿no? Como has comentado antes, yo aquí creo que he puesto demasiado currículum, luego lo voy a quitar porque pues, he ido tachando, pero creo que igual tendría que haber tachado algo más. Tranquila, si sí quieres que quitar más cosas, pues al final nos he das la tachado versión final. algunas que podían Bueno, ser pero está bien. significativas, Sí. que podías identificar, como decía yo con lo de las fuentes abiertas en sí, esto no es abierto, pero vamos, quiero decir, no son clasificadas, pero sí que si combinas puedes llegar a identificar, o sea, pero vamos. Sí, pero mucho tiempo pasando. Es una anécdota al margen, es una anécdota, Sí. pero oye, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Eso es otro tema que hay que tener, ahora ya lo habréis comentado, con el tema de la privacidad y los datos personales. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí que incluimos un currículum y además, como he puesto nada, un ejemplo de uno de ellos, de los que forman parte del Advisory Board, que tiene, aunque sea un miembro era un gendarme, un francés, pero al mismo tiempo tenía también una formación y era un investigador técnico en los temas que estábamos tratando. Y luego el Project Security Officer, que tú también lo has comentado. Pues el Project Security Officer también lo incluíamos en cualquier caso. Y es verdad que siempre hemos tenido, como Project Security Officer, otra vez, un miembro de un practitioner, un end user, que como en nuestro caso son cuerpos policiales, pues en este caso era un policía alemán, que también, como veréis, incluimos detalladamente su currículum y tiene una amplia experiencia internacional y en temas de proyectos de este tipo. Ahí va, me he pasado. Y es verdad que en algunas ocasiones, cuando ISDEF ha sido coordinador, no hemos sido Project Security Officer, pero hemos estado prestando apoyo cercano fundamentalmente para los temas administrativos que a lo mejor pudieran ser tarea del Project Security Officer en cuanto a los deliberables, por ejemplo, porque a lo mejor, como digo, que tenemos este departamento que trabaja con nosotros directamente para los proyectos europeos, pues nos resultaba no más fácil, porque es igual de fácil para todos o de difícil, sino más ágil el hacerlo. Y entonces prestábamos ese apoyo. Y luego lo del Project Security Officer, mencionar que por un ejemplo real, no solo es el papel que describes aquí de revisar no solo los deliberables, ahora también las actividades. Es verdad que nosotros nunca hemos tenido ninguna actividad que haya sido clasificada, siempre han sido solo deliberables, pero se pueden clasificar también actividades. Y no solo es el que es el cabeza, el líder del, vamos, es el líder del Security Advisory Board, y no solo es que decida en cada momento internamente sobre los deliberables o si estamos clasificando la parte que se tiene que clasificar o no, porque otra de las cosas que tengo que comentar es que los deliberables, por supuesto, aparecen con la máxima clasificación que tienes. Tú cuando tienes un documento, la clasificación que tiene el documento es el de la máxima clasificación de sus partes, pero no significa que todo el documento entero sea clasificado. Puede tener partes que sean no clasificadas y partes incluso públicas. Es verdad que muchas veces es muy difícil separar las partes públicas de las partes clasificadas y muchas veces es mucho más fácil para todo el mundo tener el documento clasificado completamente, pero es cierto que puede haber partes públicas. De hecho, nosotros lo hemos hecho en alguno de los proyectos, distinguir entre una parte pública y una parte clasificada de los documentos. Bueno, pues aparte de decidir sobre estas cosas, nos ha ocurrido, por ejemplo, no solo en eso, sino al contrario, que teníamos un documento público que en un momento dado durante el transcurso del proyecto, y lo digo porque esto también se puede incluir como parte de la propuesta para que se vea que esto también se ha tenido en cuenta.
no solo el ver que los documentos no sean públicos para que sean clasificados, sino documentos que por su temática o por porque se quería que se tuviera, porque al mismo tiempo, además de todo esto, la comisión quiere y todo el mundo quiere que esto tenga impacto y que se disemine. Que era, en este caso, por ejemplo, era un documento que era de temas éticos, era un ethical assessment, ¿no? Un impact assessment de los temas éticos y de privacidad. Y sin embargo, se vio que cuando se estaba haciendo se necesitaba trabajar tan cerca de los desarrolladores técnicos para ver cuáles eran las posibles implicaciones que podía tener, que no solo por el tema de los desarrollo técnico que se estuviera haciendo, sino también de los procesos, cómo trabajaban los cuerpos policiales, podía ser que esta información no debiera ser pública y ni siquiera se llegó a clasificarla como EU Restricted, pero sí que se pasó a que fuera sensible. Y en este caso la comisión, que parece que dices, bueno, para pasar, no quieres hacer público algo que podía ser, parece que era clasificado, que podía ser sensible, sino al contrario, ¿no? E incluso en este caso no fue tan sencillo. La comisión, ya estábamos en el proyecto y entonces la comisión nos pidió que se pronunciaran todos los miembros del Security Advisory Board y que además la decisión la firmara el Project Security Officer. O sea, que quiero decir que esto todo son tareas que hay que tener en cuenta para describirlas en la propuesta como tareas que tiene que hacer el Security Advisory y por qué es súper necesario en cualquier caso, aunque tengas deliberables públicos, ¿vale? Bueno, entonces los entregables y actividades clasificados. Bueno, ya lo has comentado tú también. Hay que, en principio, lo que hacemos nosotros es, cuando estamos definiendo los deliberables, no estamos definiendo qué es lo que va a hacer cada deliberable y cuando ya vemos cuál es el resultado de cada uno de los deliberables, hay que comprobar, pues con lo mismo, con las guías que hemos tenido antes, cuáles son susceptibles de clasificación o cuáles son sensibles únicamente o cuáles no. Y luego estos entregables, aparte de que en la propuesta, como has enseñado, en cada uno de la descripción de los paquetes de trabajo tienes que poner su nivel de diseminación o su nivel de clasificación, en el anexo de seguridad, también como lo has explicado, tienes que indicar no solo sensibilidad, sino también clasificación. Pero bueno, como esto es en los siguientes, lo enseño. Rellenando la tabla de seguridad de la parte A. Pues ya has enseñado tú un ejemplo, pues yo enseño otro, que es el que comentaba antes, que tuvimos tanta discusión. Al final decidimos poner que no teníamos ningún tema de ahí, aún así pusimos todas las medidas necesarias en caso de que pudiera ocurrir que hubiera alguna implicación. Lo que sí en este caso teníamos eran países que no eran de la Unión Europea, pero que tenían un acuerdo para manejar información clasificada con la Unión Europea. ¿Vale? Y rellenamos, no solo en este, en otros, en este caso es el anexo, en los anteriores programas era una de las partes de la parte B de la propuesta, ¿no? Y os voy, bueno, lo del Security Officer y el Security Advisory Board ya os lo he enseñado, pues voy a enseñar un poco de los aspectos de un resumen. Hacíamos una especie de introducción de cuáles eran los aspectos de seguridad a tener en cuenta. Entonces, como antes no había la tabla, este es un ejemplo de un proyecto Horizonte 2020, pues poníamos que sí que íbamos a utilizar, que había socios que iban a utilizar información que estaba clasificada y que además las actividades que íbamos a hacer, pues los resultados sí que iban a ser clasificados. ¿Por qué? Porque habíamos visto en las guías de clasificación que en nuestros temas en los que trabajábamos y los tipos de deliberables que estábamos preparando el tipo de productos, los resultados que estábamos preparando, pues eran susceptibles de clasificación. Es verdad que hubo uno al principio, pero como digo, los requisitos han ido siendo cada vez más estrictos
que no pusimos ninguno porque, entre otras cosas, casi ni se ponían entonces, y sin embargo fue la comisión. O sea, quiero decir que en ningún momento, como has dicho tú antes, esto supuso que no nos financiaran. Nos financiaron, pero después ellos decidieron, porque la Comisión Europea es el origen de la clasificación de estos deliberables, son los que deciden sobre su clasificación en última instancia. Entonces nos decidió cuáles eran los deliberables que tenían que ser clasificados. Entonces aquí explicamos un poco cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a gestionar, como he explicado, con el Security Advisory Board, con el Project Security Officer y con las revisiones que hacemos en el proyecto. Como he comentado antes, con el Dissemination Board, pero también teníamos que llamábamos un sistema de revisión la revisión de calidad de los deliberables, que al final, con un tiempo antes de tener que entregar los deliberables, se pasaba a la revisión, por una parte la revisión técnica, pero por otra parte una revisión de temas éticos y de privacidad, y por otra parte una revisión de temas de seguridad por parte del Security Board y del Project Security Officer, y se decidía si había, qué parte se hacía pública, si había que hacer alguna parte pública, si no, o si había algún aspecto que no se había tenido en cuenta. Y esto es lo que está comentado aquí, ¿no? Que todos los aspectos van a ser tenidos en cuenta de acuerdo a lo que la comisión determina sobre lo que es información clasificada, que es el que tú también has comentado, en la decisión de la comisión del 2015-444, y los aspectos que hay que tener en cuenta en la Security Aspect Letter, que de hecho la Security Aspect Letter es los requisitos de seguridad concretos que se especifican para este proyecto, y que aunque tú hayas puesto un borrador, de nuevo, como con el escrutinio de seguridad, donde se deciden los requisitos finales de seguridad, son los que van son los que va a haber tener que incluir en el Grant Agreement finalmente, aunque tú hayas puesto algunos aquí a tener en cuenta. Y en cuanto a la información, también has puesto tú un ejemplo. Aquí se pone, nosotros poníamos todos los deliberables, como es del Horizonte 2020, en vez de SEN, pone CO de confidencial, pero es lo mismo. Poníamos aquí todos los deliberables que no eran públicos ni clasificados, pero que sí que eran sensibles por distintos temas, ¿no? Porque a lo mejor no eran no requerían tanto cuidado como los que son EU restricted, pero sí que era a lo mejor no solo por los temas de clasificación, como he dicho antes, por los temas de IPR o por los temas éticos, pues era necesario que no fueran públicos, que no fueran directamente públicos, porque los que se clasifican como públicos son públicos directamente y directamente accesibles por todo el mundo, ¿vale? Entonces había que tener un poco de cuidado, con lo cual poníamos una lista, esto es los primeros de la lista, pero había una lista con todos los que eran sensibles. Y luego la Security Aspect Letter, que como he dicho, es para cada caso en concreto. Tú puedes, te viene un template, como has dicho tú, que se puede descargar cuando has creado la propuesta en el portal, que aparece como uno de los anexos que puedes descargar, el template, y tú lo puedes seguir. Pero, pues, ¿qué te dice? Yo, como he dicho antes, los temas, nosotros nos hemos quedado siempre en restricted, y menos mal, porque aunque parezca, los restricted en realidad no requieren no es estrictamente necesario que la gente que los maneja tenga habilitación de seguridad, pero sí que esté aleccionada, digamos, en los temas de seguridad, que le hayan dado la misma información que te dan las mismas charlas que te dan cuando te van a dar la habilitación de seguridad, para que conozcas esta información. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos aspectos que son muy importantes, porque hay que tener en cuenta los aspectos no solo de la comisión, sino los aspectos nacionales de seguridad. Tienes que tenerlos en cuenta, y además tienes que tener en cuenta cómo manejar esa información, que te viene también parte en la decisión esta que comentaba antes. Y incluso en estos restricted, que no requieren habilitación, el manejo de esta información es muy, 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 muy difícil, porque no puedes mandarla, no la puedes abrir directamente en tu ordenador, tienes que tener
unos requisitos en concreto en tu ordenador o Un en ordenador tu sala. encriptado, sí. Efectivamente, o sea, no puedes abrirlos ahí, o sea, no vale solo con tenerlos encriptados. En nuestro caso trabajamos en una zona de acceso restringido, incluso así no los podemos abrir en nuestro ordenador. Tenemos que bajar a una sala que está habilitada en el departamento de seguridad y que está aislada para poderlos abrir. Y eso que son el nivel más bajo de seguridad. Y luego solo los podemos mandar por correo con unas herramientas en concreto que están aceptadas para este tipo de proyectos, que los encriptan y que tienen un nivel de encriptación que es el necesario. Con lo cual, pues hay que seguir muy detalladamente todos estos requisitos que se recogen en la Security Aspect Letter, ¿vale? Y luego la Classification Guide, que tú también has puesto un ejemplo. Yo aquí he puesto otro ejemplo donde también hay lectores y no solo contribuyentes o participantes directos en la... ¿Cómo hacíamos nosotros? Los contribuyentes eran los que participaban efectivamente en el desarrollo de este deliberable. Pero lectores, en principio, nuestra idea era que fueran, pues si no todos, prácticamente todos los socios del proyecto, puesto que aunque participen directamente, es verdad que para las tareas siempre no son aisladas, todas tienen algo que ver, incluso las de diseminación, las de gestión, todas. Con lo cual nuestra idea era en principio poner a todos los que no participaban como lectores del material clasificado. Pero es verdad que hubo un caso en concreto con uno de los socios, por ejemplo, que era de un Estado miembro, no era por ese, pero era porque era una organización internacional muy grande que además entre sus requisitos como organización multinacional superpoderosa, pues tenía que en el momento en que una de sus filiales conoce una información o tiene una información, esa información es de conocimiento para toda la compañía. Con lo cual no podían, aunque fueran miembros aunque fueran de un país, Estado miembro, no podían acceder a esta información porque su organización tenía países, o sea, les obligaba a compartirlo con el resto. Entonces, y tenía sedes en países de lo más insólito, así que era imposible, ¿vale? Es una cosa también a tener en cuenta, no solo... Y otros aspectos, pues nada, otros aspectos todos los que os he ido contando hasta la fecha. Aquí en concreto pues comentábamos lo de que éramos los coordinadores en este proyecto y que teníamos la habilitación de seguridad, que teníamos el departamento, todos los que os he ido contando que nos apoyaba, que decidíamos que teníamos una revisión de calidad al final de cada deliberable, revisando en detalle todo para que por si algo se nos había escapado de los temas de seguridad. Un poco... Muy bien. No me quiero extender más, que me he extendido mucho. Pero no, muy bien, Raquel. Vuestra experiencia. Muy bien, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Raquel. Hay una pregunta, y esta ya la hemos respondido entre las dos, sobre si es recomendable que los miembros del Security Advisory Board sean del consorcio. Hombre, facilita bastante. ¿Hay alguna razón por la que puedes escoger a alguien de fuera? Pues como ha dicho Raquel, por ejemplo, imagínate que para ahorrar personas que están manipulando información, pues quieras escoger a alguien que además de aspectos éticos, pues también te pueda gestionar o que pueda hacerle una revisión a algún deliberable de aspectos de seguridad o pueda dar su opinión. Igual esa persona no la tienes dentro del consorcio y la vas a buscar fuera, pues sí. Lo que pasa que en ese caso pues tendría que cumplir las condiciones de seguridad o de acceso a información de seguridad que fuese necesaria. Si es EU restricted o si es EU confidencial, pues entonces tendrá que tener según qué habilitaciones, ¿vale? O según qué, si es solo limitado al consorcio, pues igual no será necesario. Entonces, después, la remuneración de los miembros de Security Advisory Board. En principio, si son miembros del consorcio, pues forman parte del personal de las entidades beneficiarias, por tanto no tiene sentido tampoco retribuirlos, lo incluyes dentro de lo que sea la práctica habitual de la organización y bueno, pues como coste de personal. Si son de fuera, pues como cualquier
cualquier otro advisory board os ha recomendado mi compañero Andrés Martínez, que es el NCP de temas legales y financieros. Se puede tener en cuenta, se puede dar esa remuneración y bueno, pues forma parte también del budget del partner que es responsable de ese deliberable, indicando pues que es para el pago a esas, bueno, para esa, digamos, pequeña compensación que se le da a esos expertos. Se podría hacer así, ¿vale? En cualquier caso, no es una subcontratación en absoluto, ¿de acuerdo? Y nada, con esto ya cerramos la sesión. Oye, muchísimas gracias Raquel, por acompañarnos, por A vosotros. explicarnos un poco cómo lo hacéis en estos casos, por la información así detallada y con ejemplos de la vida real. Las presentaciones las subiremos, igual hay alguna modificación entre lo que hemos presentado aquí y las presentaciones que veréis, pues porque acabaremos de anonimar algunas de los nombres y tal, o de las instituciones que han aparecido, pero bueno, en cualquier caso, pues estarán a vuestra disposición tanto presentaciones como el vídeo. Y sin más, recordar que nos vemos el día 20 de junio, lunes, para esa sesión práctica sobre los topics que están bajo el formato del AmSam en las próximas convocatorias, que la Comisión pretende que para 2024-2025 sea 1/3 de los topics de todas las convocatorias de Horizon Europe que se presenten bajo el formato del AmSam. Ya sabéis que hay, digamos, 2 tipologías del AmSam. Entonces nuestro compañero Andrés Martínez nos hará una sesión práctica el día 20 de junio de 11 a 12 con estas 2 tipologías de expertos, y contaremos también con el testimonial de 2 participantes de los participantes que se han encontrado con esta problemática. Muchísimas gracias a todos y nada, pues entonces nos vemos en 2 lunes, el que hace 3. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo.